Entonces, mis hermanos, vamos a empezar en esta noche. Vamos a poner eh, este tiempo en las manos del Señor para que podamos comenzar con nuestro estudio de esta noche. Así que oramos al Señor para pedirle su bendición. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, porque en tu infinita bondad y misericordia nos permite, Señor, en esta noche poder venir una vez más como tu iglesia, Señor, para ser instruida, para ser enseñada en estas doctrinas importantes, Señor, que son de edificación para nosotros y que son tan necesarias, Señor, para un entendimiento correcto de ti, de tu salvación, Señor, y de la manera en cómo has revelado tu plan a tus santos siervos en el Antiguo Testamento y cómo lo sigues revelando hoy, Señor, y a través de los medios por los cuales en tu decreto soberano tú has establecido, Señor, aquellos que han de ser salvos. Padre, en esta noche nos acercamos ante ti con humildad y reverencia, Señor, pidiéndote, Padre, que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender estas cosas, para poder retenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, de manera que podamos vivir por cada una de estas cosas, que podamos aplicarlas a nuestra vida, a nuestro caminar cristiano, Señor. Padre, y como resultado de eso, podamos ser cristianos que caminan, Señor, perseverando en ti y esperan y aguardan, Señor, fervientemente tu venida y el tiempo de la redención, Señor, cuando tú harás todas las cosas nuevas. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar hasta el final y de esa manera, Señor, tener la certeza de que hemos sido salvados por tu poder y guardados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Como recordarán, hermanos, hemos venido estudiando una introducción. Esta solamente es una introducción a la teología pactual. Y la teología pactual es es la columna vertebral de nuestra doctrina. Hablamos como cuando vemos la confesión, encontramos en primer lugar los fundamentos en los primeros 6 capítulos, cuando hablamos acerca de la doctrina de la palabra, la doctrina de Dios, la doctrina de la creación. Encontramos ahí el fundamento sobre el cual edificamos todas las cosas. Luego nos preparamos ahora para entrar a la segunda parte, que tiene que ver con la salvación. En el capítulo anterior cerramos con la conclusión de que el hombre está caído y totalmente muerto en sus delitos y pecados, y que aún el pecado remanente impera en su vida a pesar de la obra regenerativa del Espíritu Santo. Pero en esta segunda parte nos preparamos a ver lo que Dios hace, empezando con la doctrina del pacto, que es el capítulo número 7. Esta introducción nos lleva hacia ese capítulo 7. Ese capítulo 7 nos va a hablar acerca del pacto que hizo Dios con el hombre. Es decir, la iniciativa de Dios por salvar al hombre y no dejarlo muerto en sus delitos y pecados. Entonces, con la iniciativa de Dios salvar al hombre, extiende un pacto con él. Entonces, este pacto que Dios extiende con el hombre es para mostrarle su gracia y su misericordia. Y eso vamos a ver en este capítulo 7. Luego en el capítulo 8 vamos a ver a Jesucristo como el mediador de ese pacto. Y luego en el capítulo 9 vamos a hablar más acerca del libre albedrío a la luz de este pacto. Entonces, estos 3 capítulos constituyen el fundamento de esta segunda parte que tiene que ver con la salvación. Hasta el capítulo 21 dijimos, del capítulo 22 en adelante, tiene que ver con todas esas cosas de la iglesia y de los creyentes redimidos a la luz de ese nuevo pacto. Y luego, del 22 al 30,
tratamos con todas esas cosas que tienen que ver con la iglesia. Del 31 al 32 vemos las cosas futuras. Entonces, sabiendo que nos encontramos ahí, que nos encontramos en esta segunda parte de las lecciones de la confesión, que tienen que ver con nuestra salvación y con la obra redentora de Dios, y que nos preparamos para aprender acerca de ese pacto de Dios con los hombres, vamos a continuar viendo esta introducción a la teología pactual, porque como les dije, es el fundamento para entender la manera en la que Dios ha obrado la salvación a través de los tiempos. Vamos a comenzar con una recapitulación viendo cada uno de los pactos. Hablamos primeramente que Dios en la eternidad, en su soberanía, hizo un pacto eterno con las personas de la Trinidad, en el cual acordaron la salvación de una humanidad caída que todavía no había sido creada, y dentro de esa humanidad caída, de aquellos que habían elegido para salvación. Entonces, cuando hablamos del pacto de la redención, se lleva a cabo en la eternidad y es un acuerdo intratrinitario entre las tres personas de la Trinidad que fue hecho ahí en esa eternidad, para la redundancia, y tiene que ver con la salvación de los elegidos. Es cuando el verbo es encarnado, o sea, ellos acuerdan que el verbo se ha encarnado para salvar a pecadores elegidos desde la eternidad para que puedan ser salvos. Encontramos evidencia bíblica de este pacto de redención en Hebreos 10, del 5 al 7. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuándo pasó esto? Cuando habló Jesucristo con el Padre, cuando habló el Hijo con el Padre, para decirle, sacrificios y holocaustos no quisiste, pero me has preparado un cuerpo para poder cumplir con tu voluntad, como está escrito en el rollo. ¿Cuándo hablaron esto el Padre y el Hijo? Tiene que haber sido en una eternidad pasada, no cuando Cristo estaba aquí en la tierra. No, porque esto nos deja ver que es antes de que Jesucristo entre al mundo. Y esto nos dice desde el verso 5, entrando en el mundo, dice. O sea, la manera en cómo entra en el mundo es a través de esto que ya habían hablado en una eternidad pasada. Si fuéramos a ver la eternidad en un marco de tiempo lineal, en el que hay pasado, presente y futuro. Pero sabemos que la eternidad no es vista de esa manera, sino que en la eternidad no hay tiempo, pero poniéndolo en un plano recto en el que nosotros podamos entender, podemos decir que fue en ese momento de la eternidad cuando Dios estaba haciendo sus decretos, cuando Dios estaba poniendo en marcha su plan creacional y su plan redentivo. Entonces, en ese espacio de tiempo, Él estableció este pacto de redención en la que el verbo vendría al mundo, tomaría un cuerpo, nacería de una mujer para redimir a aquellos que desde la eternidad había elegido para que pudieran poner su fe en él y ser salvos. Ese es el primer pacto, el pacto de redención. Y luego tenemos el pacto de obras, que el pacto de obras es el vehículo o es el andamiaje sobre el cual se construye el siguiente pacto. Para que Dios pueda poner en marcha ese plan de redención que había hecho desde la eternidad, tenía que haber un precedente en el cual el hombre fuera incapaz de salvarse a sí mismo. Y este precedente se da con el pacto de obras. Dios crea a Adán a su imagen y semejanza. Eso significa con conocimiento, con rectitud y con santidad. Y entra en un pacto de obras con él, mandándole una condición de obediencia perfecta sobre el dolor de la muerte para que él pudiera ser salvo. En otras palabras,
Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, con justicia, con rectitud, con santidad, capaz de elegir lo bueno. Pero le pone una condición, le da un mandamiento positivo. Un mandamiento positivo es algo que no se puede descifrar de la naturaleza, de lo que Dios ha revelado a través de la naturaleza, sino que es algo que se aprende por expreso mandato del Señor. Entonces el Señor le dice directamente a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol de conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comas, ese día morirás. ¿Sí? Aunque no vemos que aparece aquí la palabra pacto, que el Señor le dice: Adán, voy a hacer un pacto contigo, están presentes en todo este conversatorio que el Padre tiene con Adán, que Dios tiene con Adán, y recordemos cuáles son los elementos de un pacto, ¿verdad? Hay una iniciativa de Dios, esa iniciativa es unilateral de Dios con el hombre, y Dios le dice a Adán, le pone este requerimiento, y hay una promesa por ese requerimiento. Y de la misma manera hay un castigo por la desobediencia. Entonces, todos esos elementos están presentes aquí en este conversatorio que Dios está teniendo con Adán. Por lo tanto, podemos identificarlo plenamente como un pacto en el que el medio por el cual el hombre podría alcanzar la salvación sería la obediencia perfecta. Sin embargo, sabemos entonces nosotros el resultado de ese primer pacto, que el hombre desobedece, y vemos ahí que en Génesis 3, que el hombre, pues, la mujer escucha la voz de Satanás, de la serpiente, y luego da de comer de ese fruto al hombre, y el resultado es que los dos terminan desobedeciendo al Señor, cayendo de la gracia, y el pecado termina entrando al mundo a través de la desobediencia del hombre. Entonces, ese es el pacto de obras, y en ese mismo pacto también se revela la puesta en marcha de aquel plan de redención que Dios había hecho desde la eternidad. ¿Qué es el pacto de gracia? Es un nuevo pacto cuya base es el pacto de redención que había sido hecho en la eternidad, y es la puesta en marcha del plan de salvación que fue prometido a Adán en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, cuando Dios le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, y ella te herirá en el calcañal y tú le herirás en la cabeza. Esa era la promesa de salvación hecha en forma de semilla, que esa semilla iría a través de los tiempos germinando de una manera progresiva, iría siendo revelada progresivamente hasta que llega a la revelación completa, que es en Cristo Jesús. Entonces, en Adán se promete una simiente, que de esa simiente vendría la salvación. En Abraham se revela algo más acerca de la simiente. ¿Verdad? Se revela que esa simiente traería salvación universal. En Moisés se revela que de la nación de Israel saldría esa simiente. De David, en el pacto davídico, se revela que esa simiente saldría del linaje de David, cuando el Señor le promete a David que nunca se apartará el trono de su casa. Y finalmente, en el nuevo pacto, se nos revela que esa simiente que se le prometió a Adán es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, la simiente de Abraham, el Hijo de David. Y así como el nuevo pacto es la revelación plena del pacto de gracia. Todos estos pactos que Dios hizo con cada uno de estos hombres no fueron el pacto de gracia, sino que fue un aspecto del pacto de gracia en el que cada
en cada tiempo, en cada época, en cada generación, Dios iba revelando algo más específico acerca de ese pacto que le había hecho a Adán. Pero el hilo conductor de todos estos pactos siempre fue esa semilla de Génesis 3:15. Cuando nosotros entendemos que esa semilla es el hilo conductor de los demás pactos, nosotros podemos entender la progresión del plan de salvación de Dios. Y nosotros podemos entender cómo se conectan un pacto con el otro y cómo todo el relato bíblico desde la antigüedad llega hasta el punto máximo de culminación del plan de Dios con el Señor Jesucristo. Cuando lo entendemos así, todo está concatenado y cada pacto nos va dando más luz acerca de cómo Dios va a lograr la salvación. Entonces, encontramos la evidencia bíblica de este pacto de gracia en Jeremías 31, del 29 al 34. Y este es uno de los pasajes más claros donde Dios revela este pacto de gracia que había de venir y qué iba a pasar en el marco de ese nuevo pacto. Dice Jeremías 31, del 29 al 34. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Si ustedes recuerdan, el pacto que Dios hizo con Abraham incluía a su descendencia. El pacto que Dios hizo con Moisés tenía que ver con toda la nación de Israel. El pacto que Dios hizo con David tenía que ver con David y con su linaje. Pero en el nuevo pacto, con el Mesías, con Jesucristo, este pacto es hecho a través de Jesús con cada creyente. Y por eso dice acá que no se dirá más que si los padres comieron uvas agrias, a los hijos se les destemplaron los dientes. No, o sea, él está diciendo que este pacto no tiene una aplicación para todos los descendientes de un creyente, sino que dice cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que este pacto no es exclusivo con el pueblo de Israel. Es un pacto que tiene que ver con dos pueblos, que de dos pueblos Dios hizo uno solo. Y estos dos pueblos son los judíos y gentiles. Dice el verso 22, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Quiere decir que esos pactos que fueron hechos antes de este nuevo pacto están ya invalidados. Mis hermanos, Dios no tiene más un pacto con Israel. El pacto de Dios es con su pueblo. Su pueblo es la iglesia, gente de toda lengua, tribu y nación. Porque ese pacto que Dios hizo con Israel era momentáneo, era específico para ese tiempo, para esa generación, y a través de ese pacto, Dios reveló la ley moral. Pero después viene el pacto con David, y ese pacto tiene otros elementos que sustituyen el pacto anterior y que nos dan una revelación más amplia acerca del plan de redención de Dios. Entonces, Israel solo fue el conductor en ese momento para que Dios revelara a través de ellos que el Mesías o que el rey que vendría, o sea, de esa nación saldría un rey y después de ese rey vendría el rey eterno, que es Cristo Jesús. Y lógicamente, Dios le dio en el pacto que tuvo con Israel, le dio
recompensas si ellos obedecían y le dio sanciones también si ellos desobedecían. Les dijo, yo te daré una tierra. Les prometió que le daría una tierra. Y les dio una tierra, les dio Canaán. Ellos entraron a Canaán y por tantos años estuvieron peleando por conquistarla. Y les dijo también, si desobedecen a mis mandamientos y se van en pos de dioses ajenos, yo mandaré a pueblos enemigos que se los lleven cautivos. Y también les cumplió, y esa fue una sanción en el marco de ese pacto que fue producida a causa de su desobediencia. Entonces, de esta manera, ellos invalidaron el pacto de Dios en ese momento. Entonces, el siguiente pacto vigente es el pacto de David. Pero el pacto de David también tiene una finalización con la llegada de Jesucristo, el Mesías. El pacto vigente ahora es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto revela en toda su plenitud el pacto de gracia de Dios, de que ahora la salvación no es por obras como se le había puesto a Adán en un principio y probó ser incapaz de cumplir con ese pacto. Ahora ese pacto es un pacto de gracia en el que Dios extiende su gracia a los hombres y él mismo se compromete a cumplir con esa obediencia perfecta para que los hombres puedan ser presentados justos delante de Dios. Y lo único que los hombres tienen que hacer es poner su fe en ese que es capaz de tener una obediencia perfecta delante de Dios, que es el postrer Adán, dice Pablo, que es Cristo Jesús. Entonces, todos los otros pactos que fueron antes de Jesús fueron invalidados por la desobediencia de los hombres, ¿verdad? Pero cada pacto fue revelando un aspecto crucial y específico de este pacto de gracia que llega a su punto culminante con la revelación de Cristo Jesús. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿En qué consistía este pacto? En que le daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y aquí vemos algo muy importante acerca de este nuevo pacto, que la ley no está abolida, que la gracia no invalida ni inhibe la ley, que la ley es preeminente aún en este nuevo pacto, con la diferencia que en vez de estar en tablas, iba a estar en nuestra mente y nuestro corazón. La ley prevalece en el pacto de gracia, la ley prevalece en el nuevo pacto, y no podemos decir que en este pacto de gracia ya la ley ya no tiene nada que ver, porque la ley, hermanos, la ley es una expresión de la gracia de Dios. Las preguntas las vamos a atender hasta el final, así que apúntenlas ahí y al final hablamos un poco de eso. Entonces, en este nuevo pacto, Dios pondría la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces eso nos habla a nosotros que hay una condición de Dios como soberano gobernando sobre este pacto. Y eso no nos dice que la salvación depende de nosotros, sino que depende de ese Dios soberano, que Él será Dios sobre nosotros y nosotros seremos su pueblo. No es si queremos o no queremos. Dios, por medio de decreto soberano, dice, yo seré Dios para ellos y ellos me serán mi pueblo. Entonces, no sé cómo alguien puede decir que depende del hombre la salvación, cuando realmente es Dios, a través de su soberanía, que decreta darle salvación al hombre. Y el versículo final de esta porción dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, del más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Que hay una promesa en este pacto de gracia, y es que Dios perdonaría los pecados de aquellos que invocaran su nombre.
Y quiero que tenga en mente, quiero que tenga presente todas estas cosas que vimos a la luz de este pacto de gracia, porque nos van a servir al final para que veamos qué significa esto. Que se acuerde que Dios da la promesa que iba a perdonar pecados, que el pacto era específicamente con cada creyente, que la ley está presente en sus corazones, que recuerde también que este pacto no solamente es para Israel, sino que es para toda persona, todo creyente, judío o gentil, obviamente elegido por Dios desde la eternidad. Pero a lo que nos referimos acá es que no es exclusivamente con Israel. Israel ya fue desechada por Dios porque Israel invalidó el pacto. Israel desobedeció y obtuvo lo que Dios le dijo que iba a pasar. Iban a venir ejércitos enemigos y se los iban a llevar exiliados. Llegó Babilonia, llegó a Siria, fueron exiliados, fue destruido, fue asolado el país. Luego vienen, reconstruyen y todo lo demás. Pero ya el pacto de Dios cambió de dimensión, cambió de generación. Ahora el pacto fue hecho con la casa de David y finalmente con el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo se nos revela completamente todo este plan de la salvación. Así que esos son los tres pactos, mis hermanos. El pacto de redención hecho en la eternidad, el pacto de obras hecho con Adán y el pacto de gracia que es prometido primeramente en Adán y luego se va revelando progresivamente hasta llegar a Cristo Jesús, que es la culminación o la revelación plena de todo este pacto. Si lo viéramos en este esquema, entonces, el hilo conductor de todo el plan de es la simiente prometida en Génesis 3:15. Lo que conecta todos los demás pactos es esta simiente, porque todos esperaban esa simiente. Recuerdan que en la clase dijimos, en un principio pensaron que era Caín, porque había sido otorgado por Dios, pero con el diluvio, Dios se encarga de hacer una purga en el mundo para que las dos simientes no fueran confundidas, y entonces deja ver que no era con cualquier hijo de Adán, porque habían hombres perversos descendientes de Adán, sino que Dios manifiesta a través del pacto con Noé que la simiente prometida vendría de los hijos de Noé. Y así sucesivamente llegamos hasta Abraham, donde se revela que de la descendencia de Abraham, en la descendencia de Abraham, serían benditas todas las naciones. Entonces, siempre el hilo conductor, hermano, esta simiente prometida. Y en cada generación se revela algo nuevo acerca de esa simiente. Y pasamos desde lo más general hasta lo más específico, hasta llegar a Cristo Jesús, en quien se revelan todas estas cosas. Así que ahí nos quedamos la semana pasada y dijimos que en esta próxima clase íbamos a ver las implicaciones, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las implicaciones de la teología pactual en nuestro entendimiento de la obra salvadora de Cristo, actual y futura? Quiero saber, bueno, evacuemos algunas preguntas que pudieran salir acá para entrar de lleno a la segunda parte. Robert, creo que tenía ahí una pregunta. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Sí, la pregunta viene en el verso 31-33. Jeremías 31-33, que dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, y pondré en mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es el verso del que se agarran los judíos para el tema de las
que se amarran las filacterias y se ponen una acá y se ponen otra por acá. Ujú. Entonces, me gustaría que me explicara ese verso. Ujú. Dice, en aquel día, ¿cuál era el 31? ¿O No, 33? 33, 32, Sí, 32. No, perdón, sí, 33, sí. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Sí, obviamente de ahí sale, y juntamente también de otros mandamientos en Deuteronomio, que dice en Deuteronomio 6, donde dice, y amarrarás esta ley a tu mente y a tu corazón. Vamos a ver. La atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y de aquí sale el uso de aquello que Ah, se llama mesuzá, que lo es ponen la mesa. en el dintel de la Dintel de puerta, la ¿verdad? puerta. Sí, Y le todo eso. mandan a hacer unas escrituras a Israel y Ujú, las meten ahí, en ese frasco, y ese lo clavan. De hecho, a mí me tocó ir a instalar una vez uno de esos. Yo no sabía qué era, ¿va? Yo pensé que era una ujú. decoración, que hasta que me di cuenta que la persona era practicante. Entonces él me explicó y, ok, ok. Sí, correcto. Entonces, todas estas prácticas provienen de interpretar literalmente todas estas escrituras, ¿verdad? Y realmente de nada le sirve andar con todos los colguijos ahí, con las filacterias y toda esa cuestión, si en su corazón no está la capacidad y el deseo de cumplir con esa ley de todo corazón, y lo está haciendo únicamente por cumplir con un requisito, como diríamos, ¿verdad? Entonces, sumado a a estos versículos, ellos miran también este pasaje en los profetas, donde se apoyan para poder eh, hacer esas prácticas. Sin embargo, aquí sabemos que está hablando de la obra de regeneración del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que vienen a Cristo, que es la manera en cómo el Señor graba esa ley en nuestros corazones, ¿verdad? Y no a la práctica judía de andar con todos esos colguijos y chunches ahí. No sé si eso contesta su pregunta, Robert. Sí, sí, quería escuchar el contraargumento de esa práctica de ellos, ¿verdad? Y me parece, porque sí, es así. Ahora, tengo otra, Jeremías 31:31 dice que el Señor va a hacer pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ujú, En ese verso, ¿cómo podríamos dar a entender nosotros o cómo podríamos explicar ese pasaje en el que se puede interpretar como que Dios solamente hizo el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero no ujú, con los gentiles? ujú, Ojo, el contexto anterior, o sea, lo que se lee antes dice de que todo hombre, ¿verdad? Morirá por su propia causa, y de que cada hombre sentirá la dentera de la uva agria. ujú, Pero puede existir el que diga, mira, Dios solamente hizo el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con los ujú, israelitas y con los judíos, no ujú, con ustedes. O sea, esa es otra ujú. cosa en la que ellos también se agarran, los judíos practicantes. Sí, hay que entender, hermano, el contexto de estas palabras. Recuérdese que estamos hablando del reino dividido, ¿verdad? Y para unos, el pueblo de Dios solamente era Israel, y los judíos, por así decirlo, eran otra cepa. De manera que cuando Cristo viene, todavía se encuentra con esa diferencia entre ellos, que los de Israel
no reconocían a los de Judá como pueblo de Dios. La capital perdón, la capital era Jerusalén y de Judea era Samaria, sí. Y cuando Cristo viene se encuentra todavía con esas diferencias. Hablando con la samaritana, le dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que es sobre este monte, ¿verdad? Entonces para unos, los otros eran gentiles. Entonces cuando leemos que el Señor hará pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, está hablando de judíos y gentiles, de gente que son del pueblo de Dios y gente que no pertenecen al pueblo de Dios. Y de las dos casas hará una sola, ¿verdad? Entonces en ese contexto podemos interpretar este pasaje. ¿Sí? Sí, excelente respuesta. Gracias, hermano. Gracias. Gloria al Señor. Noé creo que tenía la mano levantada por ahí. Sí, pastor. Un pequeño comentario y después tal vez nos ahonda en una profecía de Amós 9. En cuanto al hilo conductual, es interesante porque incluso desde antes de Génesis 3:15, inmediatamente que Dios le llama la atención porque se esconden y todo lo que vemos ahí, Adán y Eva, y ellos dijeron que pues tenían vergüenza y todo. Ahí se demuestra la desobediencia y el pecado, pero vemos cómo Dios, al ellos ver su desnudez y la vergüenza por causa del pecado, Él tuvo que sacrificar a un animal para cubrir sus cuerpos desnudos con la piel del animal. O sea, ahí hay un retrato de lo que sería el que no tenía culpa por los culpables. Y en ese hilo conductual, a lo largo del Antiguo Testamento, vamos encontrando esos retratos que representaban a esa simiente, como el caso de Isaac cuando va a ser sacrificado y el Señor proveyó un cordero para el sacrificio. Y así que vemos todo ese hilo conductual, ¿verdad? De esa simiente prometida hasta consumarse en ese sacrificio perfecto de Cristo. Ahora, en los sectores dispensacionalistas y neopentecostales, pentecostales, hablan mucho acerca de la profecía de Amós 9, donde nos dice que en el 11, la restauración futura de Israel, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, hablando del pacto davídico, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, dice. Entonces ellos conectan a ese tercer templo que será construido, donde se instituirán nuevamente los sacrificios y por lo tanto también el periodo del milenio terrenal, donde Israel será el protagonista en cuanto a ese reinado con el Mesías. En la siguiente sección vamos a hablar específicamente acerca de el dispensacionalismo. Entonces, vamos a dejar esa parte para el final, para entender bien el contexto de todas esas cosas, ¿verdad? Porque quizá algunos sí los conocemos, pero hay hermanos que nunca han escuchado hablar de dispensacionalismo, de pacto de gracia, pacto de obras, pacto de redención. Esto es nuevo para ellos, entonces tenemos que meterlos en todo el contexto de esta discusión, ¿verdad? Así que vamos a ponerle hold ahí a su pregunta. Vamos a ponerle pausa como el plan de Dios con Israel y lo vamos a retomar en la gran tribulación. Hermano, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a esto que vimos anteriormente. Si no, nos metemos de lleno a ver las implicaciones. Todo claro entonces con el pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Pacto de redención hecho en la eternidad. Gloria al Señor. Pacto de redención hecho en la eternidad
entre las tres personas de la Trinidad, pacto de obras hecho por Dios con Adán sobre la condición de obediencia perfecta, y el pacto de gracia, la simiente prometida a Adán, revelada de manera progresiva en cada uno de los pactos hasta llegar a la revelación final y plena, que es Cristo Jesús. Todos estamos claros ahí, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, una vez evaluado eso, cuando nosotros queremos saber, detectar un billete falso, tenemos en primer lugar que conocer el verdadero, pero en segundo lugar tenemos que conocer también el falso. Así que para poder ver de una manera más profunda cómo este conocimiento impacta en nuestras vidas y cómo este conocimiento se vuelve tan fundamental en nuestra práctica de fe, tenemos que saber cuáles son entonces esas malas prácticas o esas implicaciones que hay en el conocimiento de la iglesia acerca de Dios y la salvación. Y antes que nada, antes que se me pase por alto, tengo que decir esto, que si nosotros creemos y si nosotros confesamos, persuadidos por las Escrituras, de que esto es así, de que el pacto de gracia es la revelación de esta simiente de una manera progresiva hasta llegar a Cristo Jesús, que es la revelación plena del pacto de gracia de Dios. Mis hermanos, si nosotros creemos que eso es así, no podemos ser otra cosa que cesacionistas. Escúchenme bien. Si nosotros creemos que Cristo Jesús es la revelación plena de todas las cosas, no podemos creer que hay nuevas revelaciones. No podemos creer que los dones de ciencia y profecía están activos en la actualidad, porque todo lo que Dios iba a revelar ya lo reveló en Cristo. Todo lo que los profetas hablaron, todo lo que los profetas esperaban, fue cumplido en Cristo. Todo lo que nosotros, o todo lo que los dones sobrenaturales se movieron en la iglesia primitiva, todo sirvió para apuntarnos a Cristo. Y ya fuera de Cristo, hermanos, no queda nada más por revelar. ¿Qué otra cosa va a revelar Dios? Y si el propósito de cada nuevo pacto, el propósito de cada generación, el propósito de cada momento en la historia de la antigüedad era ir revelando progresivamente quién sería el Mesías. Y el Mesías ya llegó. ¿Qué otra cosa falta por revelar? Nada, ya todo está revelado y todo está en la Escritura. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Cristo ya vino y fue la culminación de esa revelación. No hay nada más que revelar. Ya no necesitamos profecía. Ya no necesitamos visiones. Ya no necesitamos esos dones sobrenaturales. Dios sigue obrando sanidades actualmente. Estamos de acuerdo. Dios es todopoderoso. Pero esas sanidades no están sujetas a un don o a un hombre, sino que la soberanía de Dios. Si Dios en su infinita soberanía quiere sanar a una persona, Él la va a sanar. Pero de ahí decir que profecías y lenguas, visiones, sueños y todo lo demás están activos actualmente es una falacia y es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quería revelar, ya lo reveló. Ya no hay nada más que revelar. Entonces esto nos lleva necesariamente a ser cesacionistas. Si alguien dice yo soy continuista y yo creo que los dones sobrenaturales están activos hasta el día de hoy, yo quiero decirle con qué propósito. ¿Con qué propósito estarían activos esos dones? Si ya no hay nada más que revelar.
Entonces, si nosotros creemos que esto es así, si nosotros creemos que Cristo es la revelación máxima de Dios en ese pacto de gracia, entonces nosotros, hermanos, estamos bien y estamos conformes con ser. Y de hecho, cualquier postura fuera de esto nos llevaría a decir y a negar que Cristo es la revelación máxima de Dios en el pacto de gracia. Lo máximo, hay algo más que Dios tiene que revelar. Y hermanos, ¿qué otra cosa podría revelar Dios fuera de Cristo? Nada. Entonces, creer que esto es así necesariamente nos lleva a ser cesacionistas. Amén. Amén. Bueno, por lo menos con Robert nos vamos. Amén. Amén. Ya salió Alejandro también ahí. Bien, hermanos, esta es una de las primeras implicaciones, ¿verdad? Pero también quiero llevarlos a que miremos la perspectiva presbiteriana, porque esta perspectiva presbiteriana ha logrado incluso infiltrarse en medio de las iglesias bautistas reformadas. ¿Cuál es la perspectiva presbiteriana acerca de los pactos? Que ellos igualan todos los pactos del Antiguo Testamento al pacto de gracia. Y esto lo hablamos anteriormente. Ellos dicen, el pacto de Abraham es el pacto de gracia. El pacto de Moisés es el pacto de gracia. El pacto de David es el pacto de gracia. Todos son el pacto de gracia, solo que con diferente administración. Entonces, si esto es así, si el pacto de gracia es igual al pacto de Abraham, de Moisés, de David, quiere decir que los elementos que estaban presentes en el pacto que Dios hizo con Abraham, con Moisés y con David, están presentes ahora en el pacto de gracia. Y eso lleva a las personas a practicar erróneamente ordenanzas como el bautismo de infantes. Tenemos que bautizar a los niños, ¿por qué? Porque la promesa de Dios es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué dice Jeremías 31 acerca del nuevo pacto? Los padres comieron uvas agrias y los hijos tenían dentera. Pero en este nuevo pacto no es así. Cada cual tendrá su dentera. ¿Verdad? En el nuevo pacto, que es la revelación plena del pacto de gracia, los hijos de los creyentes no son automáticamente salvos. Entonces, igualar el pacto de gracia con el pacto de Moisés lleva, con el pacto de Abraham, de Moisés y de David, lleva a que estos elementos estén presentes en el nuevo pacto. Entonces ellos dicen, si el pacto que Dios hizo con Abraham incluía a su generación, a sus descendientes, entonces el nuevo pacto también incluye a los descendientes. Si en Moisés había una señal de ese pacto, que era la circuncisión, entonces en el nuevo pacto hay una señal para los hijos de los creyentes, y esa señal es el bautismo de infantes. Pero no solo eso, sino que está la práctica de salmodia exclusiva. Algunas iglesias piensan de que en su liturgia solo tienen que cantarse los salmos, del libro de los salmos. Y la manera en cómo lo hacen es que abren en un salmo y la iglesia comienza a cantar sin instrumento, únicamente con sus voces. Y aunque esa fue una práctica en la iglesia en algún tiempo, practicar la salmodia exclusiva nos lleva a un gran problema y es, o a una gran limitante, y es el hecho de que no podemos mencionar libremente a Cristo en nuestros cánticos, porque en los salmos Cristo no había sido revelado. Pero entender que el pacto de David es el mismo nuevo pacto y que en el pacto de David se cantaba únicamente los salmos sin instrumentos, lleva a muchas iglesias y a muchos creyentes a decir que la alabanza del Nuevo Testamento, que la alabanza del nuevo pacto es la salmodia exclusiva.
Pero como les digo, el problema con la salmodia exclusiva es que no nos permite mencionar a Cristo libremente en nuestros cantos, porque en el tiempo de Salmos, Cristo no había sido revelado. Y de hecho, Cristo no se menciona como tal, sino que obviamente hay referencias indirectas, hay salmos mesiánicos, pero nos limita en nuestra adoración, nos limita en nuestra alabanza. No podemos cantar nombre de Cristo, no podemos invocar libremente su nombre. Sumado a eso, que Colosenses nos dice que la alabanza neotestamentaria está compuesta de himnos, salmos y cantos espirituales. Entonces nosotros no podemos afirmar una salmodia exclusiva. Es decir, no podemos decir que solamente vamos a cantar salmos. No podemos limitar el canto de la congregación exclusivamente a los salmos. Nosotros confesamos salmodia inclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de nuestros cantos podemos incluir el canto de salmo. Y de hecho lo hacemos así. Aquel canto de lo profundo es un salmo. Es un salmo. Entonces, en nuestro repertorio de cantos incluimos salmos, pero no nos limitamos exclusivamente a los salmos. Así que igualar el pacto de gracia a estas otras administraciones nos pone en esos problemas. Y otra de las cosas es el postmilenialismo, en el que hay un grupo de personas que piensan que los cristianos tienen que llegar a reinar en las naciones para que Cristo venga, ¿verdad? Y que la iglesia va a tener una edad de oro en la que el evangelio en todas las naciones. Y esto viene por igualar el pacto de David con el pacto de gracia, porque en el pacto de David los creyentes estaban reinando, ¿verdad? Y esto obviamente sabemos que no es así. Entonces esas son las implicaciones de no entender apropiadamente el pacto de gracia, de confundirlo como lo hacen los presbiterianos al igualar cada uno de los pactos del Antiguo Testamento con el pacto de gracia. No podemos decir que son el pacto de gracia porque el pacto de gracia no estaba revelado plenamente, sino que iba siendo revelado progresivamente. Así que las tres líneas de interpretación de estos pactos, la perspectiva bautista reformada que vimos al principio, en segundo lugar, la perspectiva presbiteriana, y hay una tercera perspectiva que es la manera en cómo se enseña en la mayoría de iglesias evangélicas de toda Latinoamérica, y esta es la perspectiva dispensacionalista. A cualquier iglesia evangélica pentecostal donde usted vaya, le van a enseñar este asunto de los pactos en el Antiguo Testamento de esta manera. Entonces, yo quiero enseñársela a mi hermano para que usted sepa distinguir cómo enseñan de diferente la doctrina en otras iglesias, para que usted no se vaya a confundir y que usted pueda ver todo el cuadro completo para que mire cuál es de estas perspectivas la que es más consistente con la palabra de Dios. Ya vimos los problemas en los que se mete el presbiterianismo cuando igualan el pacto de gracia a cada uno de estos pactos. Los dispensacionalistas, entonces, lo que hacen es segmentar y aislar cada uno de los pactos en periodos de tiempo que ellos llaman dispensaciones. De manera que cada dispensación representa un fracaso de Dios al manifestarse el pecado del hombre, y ellos presentan que por cada dispensación hay un medio diferente de salvación. Entonces, ellos separan los pactos, separan y aíslan cada pacto en 7 dispensaciones diferentes. La edad de la inocencia con Adán, la edad de la conciencia con Caín, el gobierno humano desde Noé hasta Abraham,
el tiempo de la promesa de Abraham a Moisés, la ley de Moisés a Cristo, la gracia después de la resurrección del Señor Jesucristo, se inaugura el periodo de la gracia y posteriormente, en la segunda venida de Cristo, se inaugura el reino milenial. Entonces, ellos dividen, o sea, aíslan y dividen cada pacto en un periodo de tiempo que se llama dispensación. Y en esta edad de la inocencia, Adán se iba a salvar, igual que nosotros, por la obediencia perfecta, pero en el tiempo de la conciencia habían otros elementos. En el tiempo del gobierno humano, también otros elementos. En el tiempo de la promesa, otros elementos. En el tiempo de la ley, la obediencia a la ley. Y en el tiempo de la gracia ya no hay ley. La ley quedó atrás y lo que prevalece es la gracia. Y entonces, cuando Cristo venga nuevamente, implemente el reino milenial, entonces ahí pues vamos a estar reinando. Es un reino terrenal aquí en la tierra. Va a reinar desde Jerusalén, dicen ellos, en el tabernáculo de David, construido nuevamente, que habla Amós. Y aquí va a reinar por 1000 años el Señor Jesús. Y una de las cosas que es manifiesta en este sistema es que en cada dispensación siempre hay un fracaso, ¿verdad? Con Adán tenía que obedecer. Entonces vamos con Noé. Pues al final Noé salva a su familia, pero vemos que sigue estando presente el pecado. Abraham se le da una promesa, pero también tiene serios problemas de carácter, se mete con la criada, tiene otra simiente, ese hijo entra, la presencia de ese hijo entra en conflicto con Sara y el descendiente que Dios le había prometido de su propia mujer. Y Dios tiene que ir acomodando el plan con cada nueva dispensación, ¿verdad? Y aún después de que se instale el reino milenial, siempre hay un fracaso. Mire que aún reinando Cristo en la tierra, ese reino es falible. El reino de Cristo se lleva su chasco porque al final de los 1000 años desencadenan a Satanás y Satanás quiere subir para atacar a Cristo que está reinando desde Jerusalén. Hermanos, quiero que piense conmigo un momento en lo que eso significa. ¿Puede prevalecer Satanás ante Cristo? O sea, quiero que mire la inconsistencia de eso, que aún Cristo reinando en la tierra no es suficiente para contener el poder de Satanás, sino que solamente lo tiene atado por 1000 años, donde después es desatado para que suba contra el Señor y sus santos que están reinando en Jerusalén y logra de alguna manera convencer a todas las naciones para que hagan guerra contra la ciudad santa de Jerusalén. O sea, ni aún el Mesías reinando en la tierra es suficiente para contener el poder de Satanás. Es como darle un poder a Satanás que no tiene y quitárselo a Dios. Bueno, a Cristo Jesús. Es como lo dice usted, como un fracaso. Así es. Como alguien que fracasó y que necesita una segunda oportunidad para volver, para destruir, y en realidad ya venció. Sí. Y entonces Jesucristo, armado de sus santos, ahí sí se va a la batalla de Armagedón y gana la batalla. Y entonces ahí todo es hecho nuevo y entonces todos entramos en la eternidad, como quien dice el banquete de celebración, que pudimos vencer a Satanás. Entonces, mis hermanos, el gran problema con ese sistema de interpretación es que Dios es todopoderoso. Dice Tesalonicenses que Él
destruirá con el resplandor de su venida a sus enemigos. Amén. El diablo no puede hacerle frente al Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo viene a reinar acá, no hay nadie que le pueda hacer frente. Entonces nos enfrentamos ante serios retos o serias brechas teológicas con un sistema así como este. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con este sistema de interpretación? Hay varios. En primer lugar, que se presentan diferentes medios de salvación en cada dispensación. Mientras que con lo que hemos explicado acerca de los pactos, con la teología pactual, el medio siempre es el mismo. La manera en cómo todos los hombres fueron salvos desde Adán hasta nuestros tiempos fue por la fe en la promesa de la simiente, por la fe en la simiente prometida. Los principios de la reforma de sola fide, sola gracia y solus Christus no fueron declarados por Martín Lutero en la reforma. Están explícitos en Génesis 3:15, donde solamente por la gracia de Dios, Dios enviaría una simiente que es Cristo Jesús, y la salvación sería por poner nuestra fe en esa simiente. Adán murió esperando esa simiente y fue salvo. Abraham murió esperando esa simiente y por la fe fue justificado. Toda la gente que traía un animalito para ser ofrecido por su pecado fue salva. No por el animalito que fue sacrificado, sino que porque su fe estaba puesta en que vendría uno que sería el sustituto de todos esos sacrificios y que borraría de una vez y para siempre todo el pecado. Así que el medio para la salvación siempre es el mismo, indiferentemente de cada pacto. El medio siempre fue la fe en aquella simiente que fue prometida a Adán y que fue revelada plenamente en Cristo Jesús. Entonces el problema con el dispensacionalismo es que nos presenta diferentes medios de salvación. Otro problema es que hace una división entre Israel y la iglesia como dos pueblos. Hace una separación entre la ley y la gracia. Una vez que llegó el Señor Jesucristo y murió y su resurrección rasgó, en su muerte, perdón, se rasgó el velo del templo. En ese momento se terminó la ley y comenzó la gracia. Cuando vemos nosotros que en Jeremías 31 nos dice que la ley va a prevalecer y que ahora más bien va a estar escrita en nuestros corazones. Otro de los problemas es que viene a reinstituir las sombras y figuras en el Antiguo Testamento. Porque decir que en Amós 9 Dios va a levantar nuevamente el tabernáculo caído de David en un tercer templo literal, significa que los sacrificios que eran sombra y hacia el sacrificio del Mesías, los sacrificios van a volver a ser instituidos como un medio de salvación para los hombres. Entonces se da cuenta, estamos en un serio problema ahí, porque si la revelación ya vino, ya fue revelada en toda su totalidad, ¿cuál es el objetivo de volver a las sombras y a las figuras del Antiguo Testamento? Entonces, esas son las brechas que encontramos en el dispensacionalismo. Enseñar que hay una tercera venida secreta de Cristo en el rapto secreto de la iglesia, donde la Biblia no menciona tal cosa. Cuando habla de esta palabra, arpazo, en 1 Corintios 15:55 y en 1 Tesalonicenses 4, se está refiriendo a que Dios va a apartar del mundo a los que son de él y va a destruir a los que no son de él. No se está refiriendo a que Dios viene en secreto por un remanente santo. Eso no tiene ningún asidero bíblico.
sino que es influencia de las películas de Hollywood y de las novelas de ciencia ficción de Tim LaHaye y Jerry Jenkins, tituladas Dejados Atrás. La Biblia solo habla de una primera venida de Cristo en su encarnación y una segunda venida cuando Él vuelva a juzgar a vivos y muertos y todo ojo le verá. Entonces, enseñar que hay una tercera venida parcial a través de un rapto secreto es una completa falacia, una completa fantasía. Otra de las cosas que nos enseña el dispensacionalismo, bueno, el resultado de este sistema de creencias es que creen que el Mesías no reina actualmente. Quien reina es Satanás y sus secuaces, porque el Mesías va a reinar hasta que venga en su reino milenial, hasta que venga con la iglesia que raptó a instalar en la tierra el reino milenial. Hasta ahí va a reinar Cristo. Y eso encontramos nosotros que tiene serias inconsistencias, porque cuando Jesucristo vino a la tierra, comenzó su ministerio terrenal, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo reina actualmente y está sentado en el trono a la diestra del Padre. Si nosotros enseñamos que Cristo va a reinar hasta en el reino milenial, significa que el Señor Jesús no venció en su muerte y resurrección y que no ascendió a los cielos y que no está sentado en su trono a la diestra del Padre, reinando sobre su creación. Afirmar que quien reina es Satanás y sus secuaces es negar esta gran verdad acerca de nuestro Mesías, Rey y Salvador. Enseñan también erróneamente que la esperanza de la venida de Cristo se fundamenta sobre el cumplimiento de una promesa a Israel que ya se cumplió. Todo lo que Dios le prometió a Israel ya se lo cumplió. Le dio una tierra, le permitió tener sus templos, ofrecer sus sacrificios y les dijo también que si desobedecían, se los iban a llevar cautivos. Y les cumplió también eso. Desobedecieron y se fueron tras dioses ajenos. Y el resultado fue que se los llevaron cautivos a Babilonia y a Siria respectivamente. Así que no hay nada más por cumplirse con Israel. Ya todo lo que se le cumplió a Israel, lo que se le prometió a Israel ya se cumplió. Lo único que falta, todas las promesas, todas las profecías en el Antiguo Testamento ya fueron cumplidas y fueron reveladas en Cristo. Ahora únicamente esperamos su culminación final cuando Cristo venga. Entonces no podemos estar diciendo que Israel es el reloj profético de Dios. Porque el reloj profético de Dios es el Mesías, el Señor Jesucristo, cuando Él vuelva nuevamente. Así que no podemos poner nuestra esperanza en que Israel tenga la paz o no tenga la paz. Y de este sistema sale este cuadro, que es la manera en cómo ellos entienden los eventos del fin. Tenemos acá las últimas 3 dispensaciones de aquellas 7 que usted vio conmigo: la ley, la gracia, la ley, la gracia y el reino milenial. ¿Sí? Entonces ellos dicen que durante el tiempo de la ley, ya para finalizar, viene Cristo y nace de una mujer, desarrolla su ministerio terrenal y luego muere en la cruz y resucita al tercer día, inaugurando el período de gracia hasta el tiempo de la iglesia. Pues son tiempos difíciles, hay dolores de parto y luego viene el rapto de la iglesia, que se enseña como una tergiversación de versos como 1 Corintios 15:55 y 1 Tesalonicenses 4, cuando en realidad se refiere a la separación que va a hacer Dios de los suyos con los del mundo.
con los del enemigo. Es a esa separación a la que se refería con el trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña crecen juntamente, pero solamente se puede saber cuál es cuál hasta el tiempo de la siega. El sembrador entonces va a arrancar el trigo, va a cosechar el trigo y va a dejar la cizaña. En su segunda venida, el Señor agarra o recoge para sí los que son de él y destruye a los que son del mundo, del enemigo, a los que están en contra de él. Entonces no es que él viene en secreto y se lleva a su iglesia en una tercera venida parcial. Solo hay primera venida y segunda venida. Eso es lo único que menciona la Biblia. Entonces dicen los hermanos dispensacionalistas que después del rapto, inmediatamente después que el Señor saca su iglesia santificada del mundo, aparece un personaje que se llama el Anticristo. Y ese personaje pone paz en Israel por un periodo de 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio que el reino o el pueblo de Israel goza de paz, se les permite hacer su tercer templo y ofrecer sacrificios, volviendo a las sombras y figuras del Antiguo Testamento de lo que era Cristo Jesús. Y entonces en esos 3 años que Israel tiene paz, la iglesia que no se consagró, que no buscó la paz y la santidad para irse en el rapto, se queda aquí en la tierra y es perseguida por el anticristo por confesar a Jesús como el Mesías. Pero Israel está reinando y está en paz y está disfrutando de su templo. A la mitad de los 7 años que son de tribulación, a la mitad el anticristo entra en el templo y se quita la máscara y dice que él es el verdadero Mesías y que tienen que adorarlo a él. Entonces los judíos se rehúsan a adorarlo como Mesías y él se enoja y en ese momento declara un periodo de gran tribulación, 3 años y medio, donde la iglesia de Israel son perseguidos, son matados, son asesinados, y aquí es donde salen los mártires de la gran tribulación. Entonces, justo cuando ya van a destruir a Israel, aparece el Señor Jesucristo con la iglesia que se llevó de acá, aparece el Señor Jesucristo para agarrar a Satanás y atarlo por 1000 años en unas prisiones que él, en unas prisiones específicamente diseñadas para él. Entonces, el Señor Jesucristo comienza a reinar en la tierra por 1000 años literales, y después de esos 1000 años, otro fracaso. Se suelta a Satanás de las prisiones y reúne a gente de todas las naciones en el campo del Armagedón para ir en contra de Cristo. Dicho sea de paso, si usted lee el relato del Valle de Armagedón, usted se va a dar cuenta que ahí no hay ninguna guerra. Todo eso es pura influencia de Hollywood. No hay una guerra. Vaya y léalo. Entonces, al final, Satanás reúne a su ejército de rebeldes, insurrectos, a la oposición, y se va contra Cristo que está reinando desde Jerusalén para destruirlo, y es aniquilado de una vez y para siempre y echado al infierno, al lago de fuego, él y todos sus secuaces y todos los que le seguían. Desde ese punto en adelante comienza la eternidad, donde Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, aunque suena impactante, suena cool y obedece a todas las teorías conspiracionistas que nos han alimentado por muchos años y todas las fantasías hollywoodenses que hemos visto en películas como Armagedón, Los Días Final, el 2012 y todas estas cosas no son consistentes con la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la gracia se manifiesta desde Génesis 3:15.
porque la ley no está abolida con la resurrección de Cristo. La ley permanece aún en el tiempo de la gracia, porque el pueblo escogido de Dios no es Israel, sino que es la iglesia. Porque Dios no tiene un plan con ambos, un plan separado con ambos pueblos. En el pacto de redención no vemos que Dios hace un plan para Israel y otro plan para la iglesia. Y ellos esto es lo que manifiestan acá, que durante la ley Dios le pone una pausa a Israel para tratar con Israel, y esa pausa comienza a trabajarla aquí en la gran tribulación. Mientras que con la iglesia está trabajando todo el tiempo de la gracia, se la lleva y trabaja con la iglesia rebelde que no se quiso consagrar y es purificada a través de la sangre de los mártires de la gran tribulación. Y eso no es consistente con lo que la Biblia nos enseña. El plan siempre fue hacer de dos pueblos uno solo. El pueblo del Señor es gente de toda lengua, tribu y nación, indiferentemente de su nacionalidad. Aquellos que ponen la fe en Cristo Jesús son parte del pueblo de Dios. Gálatas 6:16, Pablo dice, vosotros sois el Israel espiritual de Dios. El Israel de Dios, el pueblo de Dios, es la iglesia, gente de toda lengua, tribu y nación. Dios nunca tuvo un plan ¿cómo se dice? Dicótomo de dos aplicaciones, sino que tuvo un plan único para redimir a los elegidos, independientemente fueran de Israel o fueran de las naciones gentiles. Entonces, mis amados, hay serios problemas de interpretación y serios problemas de consistencia con este sistema. Otra de las cosas es, ¿por qué volver al sistema sacrificial levítico, que era una sombra de Cristo? Ellos dicen que de eso depende el panorama redentivo en el futuro. Y aún con Cristo llegando a la tierra y instalando su reino milenial, no es suficiente para contener el poder de Satanás. Y aunque todas estas cosas suenan magníficas, tienen una seria inconsistencia con el Dios de la Escritura, que es todopoderoso, soberano, y cuyos cielos, cuya presencia no pueden contener los cielos de los cielos. ¿Y usted cree que el enemigo puede contra él? Si solo el pensamiento de levantarse contra Dios es suficiente para ser aniquilado por el poder de Cristo. Entonces presentan a un Dios débil y casi humano, fracasado, incapaz de contener el poder del mal. Y esto no puede ser, mis hermanos. No puede ser. La manera en cómo nuestro Dios, santo, soberano y todopoderoso, reina sobre su creación. Así que hay serias brechas en este sistema de interpretación. Quiero terminar diciéndoles varias cosas, porque recuerda que estamos hablando de las implicaciones de entender esta teología pactual. Y cuando entendemos que el pacto de gracia comienza con la simiente prometida, que es revelado progresivamente a través de cada pacto y llega a su revelación final y culminante en Cristo Jesús, si nosotros creemos que eso es consistente con la Biblia, no podemos ser antinomianistas. ¿Qué son antinomianistas? Aquellos que dicen que la ley ya no prevalece, porque lo importante es la gracia. La ley ya quedó abolida por la resurrección de Cristo, y Cristo en su gracia ahora es lo que reina en el mundo. Esos son antinomianistas que dicen que la ley ya no tiene su efecto en nosotros.
Después de entender lo que es el nuevo pacto, no podemos ser antinomianistas, porque el nuevo pacto nos dice que la ley está escrita en nuestros corazones. Todavía sigue siendo necesario para el creyente honrar a Dios, no tener dioses ajenos, no inclinarse ante otros ídolos, no usar el nombre de Dios en vano, guardar el día del Señor, honrar padre y madre, no matar, no robar, no codiciar, no cometer adulterio. Mis hermanos, la ley todavía está vigente y ahora está escrita en nuestros corazones. Si nosotros entendemos lo que el nuevo pacto es, no podemos ser antinomianistas. No podemos decir que la ley no tiene cabida en la gracia. No podemos ser arminianos tampoco. No podemos decir que la salvación depende de los hombres, que el hombre tiene la capacidad de escoger a Dios, porque en el nuevo pacto se nos revela que Dios establece plenamente quiénes serán pueblo suyo y sobre quiénes Él será Dios. Tampoco podemos ser dispensacionalistas, porque el plan de Dios nunca fue para dos pueblos, sino que para uno solo. La iglesia, su Israel espiritual, gente de toda lengua, tribu y nación. Si usted entiende estas cosas, antinomianista, arminiano, ni dispensacionalista. Tampoco podemos ser paidobautistas. Estos son los que bautizan. Paido de niños, bautista de bautismo, ¿verdad? No podemos ser paidobautistas porque en el nuevo pacto hay 3 promesas específicas. La primera es que la ley estaría escrita en nuestros corazones. La segunda es que nuestros pecados serían perdonados. La tercera es que conoceríamos al Señor de manera salvífica. Y los niños no pueden tener estas 3. Así que no podemos ser antinomianistas, no podemos ser arminianos, no podemos ser dispensacionalistas y no podemos ser paidobautistas. Entonces, ¿qué debemos ser? Debemos ser bautistas, debemos ser cesacionistas y debemos ser amilenialistas. No podemos ser otra cosa si entendemos bien el pacto de gracia. Y esto, mis hermanos, no es una denominación, sino que es un credo que sale de la revelación del nuevo pacto. Si usted entiende el nuevo pacto a la luz de la Escritura, la conclusión lógica a la que va a llegar es que usted es cesacionista y usted no cree que hay más revelación, porque la revelación plena de lo que Dios iba a hacer está en Cristo Jesús. Si usted comprende la gracia de Dios en su soberanía para salvar a pecadores que Él eligió, y eso lo hace bautista. Y que usted entiende que Dios tiene un plan soberano para salvar a su pueblo y que todas estas cosas que nos enseñan cómo Dios efectúa esta salvación en el final de los tiempos, la manera en cómo lo explica el mundo y las iglesias evangélicas a través del dispensacionalismo es inconsistente con la palabra de Dios. Por tanto, cuando usted entiende esas cosas, la realización de su estudio es que usted es amilenialista. Como le digo, no es por seguir una denominación, sino que es una convicción de la enseñanza bíblica de que esto es lo más consistente con la palabra del Señor. Otra pregunta que sale de esto es, ¿y entonces los que creen otra cosa no son salvos? ¿Son creyentes aquellos que no profesan estas mismas cosas? ¿Son creyentes los dispensacionalistas? ¿Son creyentes los presbiterianos? ¿Son creyentes los arminianos?
Claro que sí. Claro que sí. Algunos presbiterianos influyentes en la Reforma incluyen a Juan Calvino, John Owen, Jonathan Edwards, John Knox, hombres que leemos, que admiramos y que aprendemos tanto de ellos. Entonces no podemos decir que por profesar un paidobautismo no son creyentes, porque estaríamos cayendo en un grave error. También tenemos algunos hombres arminianos muy influyentes y muy importantes, como John Wesley, un tremendo predicador. Leonard Ravenhill, que yo estoy seguro que ustedes han leído de él y han visto algunas publicaciones también en las redes sociales. William Lane Craig, que es uno de los grandes apologistas modernos. Billy Graham, Charles Stanley, Adrian Rogers, entre otros. No significa que no son nuestros hermanos en Cristo. Sus hermanos son cristianos legítimos, son cristianos verdaderos. Significa que fallan en ver el cuadro completo de la redención a través del entendimiento bíblico de los pactos. Su mala perspectiva de Dios y de la salvación los lleva a tener comportamientos en la vida de la iglesia que no son consistentes con la palabra del Señor. Muchos viven estilos de vida libertinos y el riesgo de esto siempre es demasiado alto y tiene consecuencias eternas. Pues aunque sus predicadores pueden ser salvos, existe siempre la posibilidad de que los miembros de sus iglesias sean falsos creyentes y que tengan un entendimiento equivocado de la salvación. Todo esto se manifiesta en el estilo de vida de sus miembros, cuando no entienden la grandeza de la soberanía de Dios y su poder sobre este plan de redención. Ellos piensan que la salvación depende de sus obras, de su santificación y de que nacieron toda la vida en una buena iglesia o que tienen comunión con los hermanos. Pero a pesar de que tienen comunión con los hermanos, no conocen al Dios verdadero, no conocen al Dios de la gracia, no conocen a ese Dios que soberanamente elige a los que han de ser salvos conforme a su propósito eterno. Mis hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Perdón que me tomé más del tiempo para poder explicar estas cosas, pero es importantísimo, hermano, que ustedes entiendan el contexto de los pactos, que ustedes entiendan el sistema de interpretación pactual que nosotros creemos y enseñamos, y los otros dos sistemas que son más influyentes también, después de esta perspectiva bautista reformada, que es la postura presbiteriana y la postura dispensacionalista. Si nosotros entendemos esto, hermanos, nosotros vamos a entender el resto de las cosas, porque de aquí sale mucha de nuestra enseñanza. De aquí sale nuestra perspectiva de la alabanza congregacional. De aquí sale nuestra perspectiva del día del Señor. De aquí salen muchas de las cosas que nosotros hacemos como bautistas reformados, la pertinencia de la ley moral en nuestras vidas. Las doctrinas de la gracia salen de este correcto entendimiento de los pactos. Entonces, quiero dar tiempo para algunas preguntas. Douglas, luego Roberto. Adelante, Douglas. Ahora sí. Voy a bajar. Ya. Buenas noches, hermanos. Creo que es muy importante el hecho de, después de esta enseñanza,
tampoco caer en el error de que, ok, porque estos hermanos consideran estas enseñanzas como verdaderas, no son salvos. Y creo que ese atributo de juzgar de esa manera quién es salvo, quién no, solo le corresponde al Espíritu Santo. Dicho eso, también no es que vamos a venir a señalar, por ejemplo, a los hermanos pentecostales, de que todos sabemos de que es una ensalada ahí de doctrinas que meten hasta rituales paganos como que si fuesen bíblicos. Realmente no nos compete a nosotros cambiar a las personas, cambiar el corazón de las personas. No tenemos esa facultad de hacerlo. Si nos compete el poder defender la sana doctrina, defender la fe, cuando no se nos llama a hacer eso, ¿verdad? No es que vamos a andar buscando pleito con todos las personas que profesan decirse cristianos y vamos a empezar a tirarles duro, ¿ah? Pues enséñeme su confesión de la fe de los bautistas, y si usted no lo anda, pues no es cristiano, y le empezamos a tirar eso. No, aquí se habla, creo, de también tener la humildad y tener la misericordia del Señor, tal como Él ha tenido con nosotros. El bien poder sacarnos, cada quien sabe de su pasado, de dónde nos sacó el Señor, y pues que tenemos este privilegio hoy de poder escuchar de una forma verídica su palabra y de una forma también responsable de quien la trae hacia nuestros oídos y que quede cincelada en nuestro corazón. Lo digo porque estaba hablando con mi esposa de esto y ella me hacía la pregunta y los pente, no voy a mencionar el nombre de quien me lo preguntó, sino que los pente, pues ¿qué creen? Entonces yo le digo, pues ellos son toda una ensalada de todas las doctrinas cristianas o evangélicas y no cristianas también que ellos han tomado como parte de su rito en el culto, y que lastimosamente sabemos de que pues no hay otra manera de decir lo que es diabólica, pues muchas cosas que ellos practican en sus rituales. Pero pues ese más que todo sería como comentario, como llamado a tener misericordia y tener amor al momento de presentar el evangelio. Y pues el Espíritu Santo es quien añadirá sus fieles a la iglesia. Solamente, hermano. Amén, amén. Sí, de acuerdo contigo, Dougie. Por eso decíamos en medio de la presentación, ¿verdad? De que si nos preguntamos, ¿son creyentes los que no profesan esto mismo? Claro que sí, sí lo son, ¿verdad? Y por eso mencionaba los grandes hombres de Dios que profesan otra cosa que lo que nosotros profesamos, ¿verdad? Sin embargo, hacíamos la aclaración que no entender claramente estas cosas lleva a un entendimiento equivocado de la salvación, y el riesgo grande de esto puede ser que aunque los hombres que enseñan estas cosas son salvos, sus seguidores no. Porque, por ejemplo, un problema de creer que Dios tiene dos pueblos en lugar de uno, que es la enseñanza clásica del dispensacionalismo. Esto es lo que enseñan los pentecostales. Esto es lo que enseñé yo por 17 años estando en una iglesia pentecostal. Estoy seguro que eso fue lo que aprendió Martita también. Eso es lo que enseñan incluso algunas iglesias bautistas, algunas iglesias evangélicas y reformadas, por no decirte todas, ¿verdad? Enseñan esto, el dispensacionalismo, y el riesgo de pensar que Dios tiene dos pueblos en lugar de uno es que terminamos idolatrando a Israel,
terminamos implementando en los cultos banderas de Israel, poniendo banderas de Israel, rezando oraciones judías, poniéndonos el talit, poniendo mesuzas en nuestra casa, andando filacterias, porque pensamos que ser como Israel nos hace ser más santos, que orar por la paz de Jerusalén nos va a traer paz a nosotros en nuestra congregación. Y muchas otras cosas más que tú conoces bien, así como yo, hacia dónde llevan estos errores. Y entonces el resultado de esto, hermanos, no es solamente de que esta doctrina es mejor, no, sino que podemos ver serios problemas con el comportamiento de estas personas que se dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Y realmente tenemos que recordar cuál es el propósito de esta clase. El propósito de esta clase es capacitar a la iglesia local. Esta es la verdad de lo que nosotros enseñamos aquí en Iglesia Bautista Reformada, Estandarte de Verdad. Y a mí me interesa que usted como iglesia local, conozca la doctrina que dice nuestra confesión, conozca lo que enseñan allá afuera, para que si alguien viene a decirle el día de mañana, no, eso que te enseñan ahí en esa iglesia está malo, porque mira, la cosa es así. Han habido 7 periodos en los que Dios ha tratado con el hombre y ahora estamos en el periodo de la gracia. Y entonces esperamos que venga Jesús en el rapto y los que no se consagren se van a quedar. O sea, yo no quiero que alguien venga a enseñarle esas cosas. Entonces mi deber es enseñarle la verdad a la luz de la Escritura. Yo le presento los 3 panoramas. Yo le he presentado ahora lo que dice nuestra confesión, lo que nosotros enseñamos, la consistencia con la Biblia y lo que enseñan los otros sistemas allá afuera. ¿Verdad? Eso es lo que nuestra iglesia enseña. Y si usted está considerando ser parte de la membresía, la razón para que nosotros seamos iglesia es que podamos caminar unidos, juntos, en esta misma verdad, sabiendo que esta es la manera más consistente con la palabra de Dios. No porque esta es la que le gusta al pastor, no porque esta es la nueva onda que están predicando allá afuera, sino que porque esto es lo que ha sido enseñado constantemente en la iglesia desde sus inicios por 1800 años del cristianismo hasta que en el siglo XVIII comenzó a permear las iglesias el liberalismo teológico, que llevó al levantamiento de nuevos sistemas escolásticos como el dispensacionalismo promovido desde el Seminario Teológico de Dallas. Entonces mi labor es edificar la iglesia sobre estos fundamentos. Esto es para usted como iglesia local y para que usted sepa que esta es la verdad que nosotros confesamos y sobre la cual estamos decididos a caminar voluntariamente, hermanos. ¿Verdad? Aquí no es de que usted tiene que creer en esto, sino lo ponemos en disciplina. No, esta es la enseñanza bautista reformada de la iglesia. ¿Verdad? Esto no es para que usted ande discutiendo en redes sociales y diciéndole a los otros hermanos, si ustedes no creen esto, ustedes están equivocados. Porque mire, yo estuve del otro lado también, yo estuve del lado del pentecostalismo. Y si un bautista me venía a mí a decir que los dones del Espíritu Santo ya habían cesado, para mí era un hereje que tenía que ser quemado. ¿Cuál fue la única manera de que yo pude convencerme de que eso estaba equivocado? Que el Espíritu Santo hiciera el trabajo en mi corazón y que me permitiera entender las Escrituras. Cuando un hombre de Dios con paciencia y con sabiduría me explicó y me discipuló, entonces yo entendí todas estas cosas. Así que ese es el propósito para estudiar estas doctrinas, mis hermanos. Robert. Dos cosas nomás, pastor. La primera, felicitarlo, hermano. Gracias por alimentar de esta manera la grey del Señor. Le agradecemos que nos transmita el conocimiento
de las escrituras en consistencia con las escrituras, ¿verdad? Amén. Gracias por alimentarnos de esa manera. Y lo otro, hermanos, es que si vemos todas estas cosas a la luz de la escritura, es consistente. Y eso es el punto central de todo esto. La escritura como punto central. O sea, no podemos salirnos de eso. No podemos salirnos de las escrituras. Eso es lo que es. ¿Ah? Y todo lo que esté fuera de eso y del Señor, nada es. Amén. Muchas gracias, Robert. A Dios sea la gloria. Hermano Gerard. Buenas noches, pastor. Gracias por la sana doctrina, ¿verdad? Pero sí tengo un punto de vista que vemos que lo mencionó, mirando como error de estos grandes pastores y no como pecado, porque a la vez es un engaño lo que ellos están haciendo. Cuando el Señor demanda que pidamos sabiduría para la enseñanza perfecta de su palabra. Y si lo vemos desde ese punto de vista, que este jala por aquí, este jala por allá, lo vemos desde el punto de vista soberbia o ceguera, o por aquí es, sabiendo que hay una palabra escrita y que debemos seguirla como cristianos. Y eso a la vez genera un engaño, una división, y desde mi punto de vista lo veo como un pecado, no como un error, ¿verdad? Y muchas gracias, pastor, por la claridad de la doctrina. Gracias, mi hermano. Y creo que es importante que podamos definir dos cosas. La primera es cuando el error se enseña con conocimiento de causa. Y la segunda, cuando el error se enseña por ignorancia. Y la mayoría de hermanos, te puedo decir, por mi caso particular, estando en el otro lado, enseñaba eso por ignorancia, porque no conocía otra cosa. De hecho, ni siquiera pensaba que había otro sistema de interpretación. Y yo, con una limpia conciencia y pensando que esa era la verdad de las escrituras, lo enseñaba abiertamente, ¿verdad? Pero cuando conocí de parte de las escrituras y de un hombre de Dios que se tomó el tiempo para explicarme estas cosas, el pastor Daniel Bardales, que el Señor utilizó, yo pude darme cuenta de mi error. Y desde ese entonces comencé a aprender. Ahora, otra cosa sería, hermano, de que yo, sabiendo esa verdad, me pare en un púlpito a enseñar estas cosas. No puedo yo, con una limpia conciencia, saber que aprendí esta verdad que es consistente con las escrituras, pero como ya estoy comprometido con la otra, imagínate, 17 años enseñando lo mismo, no puedo venir ahora a decir, no voy a cambiarlo. Pero real. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, una vez vencida la ignorancia, es irrenunciable la responsabilidad. Y ahora que sabes, no podés echarte para atrás. Si sabes la verdad, tenés que enseñarla. Pero si estás enseñando sabiendo que es mentira, ahí sí, hermano, yo te digo, vas a arder en las brasas del infierno. Porque lo estás haciendo con conocimiento de causa y estás guiando a otras personas al error. Pero sí te digo, hay muchos, lamentablemente, hay muchos pastores incluso que lo hacen por ignorancia, porque no les gusta prepararse, porque únicamente siguen la tradición. Y creo que eso es una de las cosas más hermosas de la doctrina reformada. La obligación y el compromiso con estar estudiando continuamente, con estar leyendo, con estar aprendiendo. El conocimiento de Dios es infinito. Y eso nos pone a nosotros en una posición de que tenemos que estudiar continuamente. El principio más importante de la doctrina reformada es Ecclesia Reformata,
semper reformanda est secundum verbum Dei. La iglesia reformada siempre se está reformando según la palabra de Dios. Y esa última frase es muy importante, porque no es reformarse de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es relevante o que es importante, o de acuerdo a la cultura, o de acuerdo a lo que ahora se está enseñando. Porque ahora se está enseñando que lo que es relevante es la inclusión social, que debemos aceptar a los gays, que debemos aceptar a la comunidad LGBT en nombre del amor, en nombre de la diversidad. Pero la iglesia no se reforma de acuerdo a la cultura, la iglesia se reforma de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, solo eso, Miller, hacer una división, ¿verdad?, en lo que es predicar el error con conocimiento de causa y predicar el error por ignorancia. Y yo sí creo que del lado dispensacionalista hay muchos hermanos que son hermanos en Cristo, que conocen al Señor verdaderamente, pero que están atados por su ignorancia. Lo único que podemos hacer es que así como Dios tuvo misericordia de nosotros algún día por medio de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda iluminar sobre ellos. Que les dé un corazón sensible para poder escuchar y para poder entender estas cosas. Así que, hermanos, no sé si hay más preguntas. No, hermano, solo darles las gracias, como dice Robert, y eso es lo que le iba a decir al hermano, que cuando nos toque, ¿verdad?, enseñarle a un hermano sea con todo amor, porque es difícil. O sea, yo recuerdo que, como usted dice, por 9 años me enseñaron eso, y un día usted puso, yo lo seguí en las redes sociales a usted por Josué, y usted puso que decir que la salvación se perdía era una herejía. Yo no olvido que ahí comenzó todo. Yo estuve 2 días craneando, o sea, ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo? No me cabía. Hasta que yo fui y le pregunté, y usted con amor, ¿verdad?, me explicó, y no se quedó ahí, me mandó para que yo leyera, y creo que ahí comenzó mi despertar realmente. Pero creo que si hubiera sido de otra manera, así grosera o fuerte, no, ¿verdad? Y que al final nosotros enseñamos, pero el Espíritu, la obra es del Espíritu Santo. Amén. No es de nosotros, y primero que todo orar, ¿verdad? Porque si siente uno de repente feo, hasta cuando escuchamos que enseñan de estas maneras, duele, porque es la manera en que ven a Dios, cambia totalmente, eso está trastornado. Yo siempre tuve un Dios falso, siempre lo digo, no era el Dios de la Biblia, y gracias al Señor, ¿verdad?, a sus enseñanzas, porque creo que me empecé a reformar con usted y así ha sido, de que el Espíritu Santo hizo la obra, pero realmente es tenerles amor a los hermanos, orar por ellos, y que el Señor abra, ¿verdad?, el entendimiento como lo hizo con nosotros. Amén, amén. Gloria al Señor, hermana. Gloria al Señor. Bien, si no hay más preguntas, hermanos, vamos a terminar entonces aquí. Quiero pedirle a mi hermano Douglas que nos dirija en oración. Bien, hermanos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo de enseñanza, tiempo en que no dejamos de aprender, mi Dios. Cada vez que oímos o escuchamos, perdón, esta enseñanza, afianzamos más nuestra fe, ensanchamos más nuestro conocimiento, buscando ese conocimiento en plenitud de nuestro Redentor. Gracias, Señor, por la participación, el ánimo y el deseo de tus hijos de poder reunirse para escuchar, ser enseñados, ser guiados, Dios, y que no perdamos de vista, como nos dice tu palabra, hacer riquezas en el cielo y no en esta tierra. No perdamos de vista, Señor, el buscarte, el escudriñar tu palabra de día y de noche, de orar, Señor, de rogar por los necesitados, Dios, y también por nuestros enemigos, que los que nos hacen daño, por nuestros gobernantes. Señor amado, queremos ser un reflejo de ti,
en esta tierra, mi Dios, que se vea una diferencia real, visible, Señor amado, entre lo que es predicar y practicar tu palabra y no solo ser oidores olvidadizos. Gracias, Señor. Te pido por el pastor que le sigas dando esa fuerza física, que siga, Señor, implantando en él sabiduría y que él mengue, mi Dios amado, en su conocimiento y sea dejado enseñar por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.